Querido, Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Amén. Aleluya. En este día vamos a tocar un tema muy especial, muy profundo. Que todos y cada uno de nosotros necesitamos. He estado un poco delicado de salud, pero el Señor me ha apuntalado, el Señor me ha dado fuerza. Amén. Y puedo estar nuevamente aquí. He estado con problemas serios de salud, pero Dios es bueno. Amén. Y Dios lo levanta a uno. Amén. Por eso le doy gracias. El Señor es misericordioso. Vamos a hablar en esta oportunidad de la regeneración, que es una palabra bíblica. Voy a rogar por un momento que nos pongamos de pie todos y vamos a orar al Señor. Usted también ore para que este mensaje de la regeneración, cada uno de nosotros lo reciba como una bendición de Dios, porque es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios nos edifica, nos cambia, nos transforma a través de la regeneración. Oremos, hermanos, oremos al Señor. Él está en nuestro medio. Amén. Y Él nos va a bendecir a cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios nos va a bendecir a cada uno de Amén, nosotros? aleluya. Dios es bueno, Dios es amor. Amén. Padre Santo, invoco tu santo nombre, Señor, Dios grande, Dios sublime, Dios eterno, Dios poderoso, Dios de amor, Dios de misericordia. Muchas son tus misericordias para con cada uno de nosotros, Señor. Amén, Señor. Soberano. Tú nos regalas la vida y tú nos regalas la salud, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre. Pido que esta palabra sobre el tema que vamos a tratar, Señor, tú estés en el medio. Tú lo confirmes en cada corazón. Abre nuestras mentes. Abre nuestro corazón para recibir tu palabra y poder ser edificados, Amén. poder ser transformados cada uno de nosotros Amén, Señor. para estar más cerca de ti, para conocerte, Señor. Preside tú. Yo en sí mismo no tengo nada, pero tú, en tus palabras, tu poderosa palabra, nos hablas a cada uno de nosotros Amén. para salvarnos, Señor, para llevarnos a tu reino, porque ese es tu propósito, Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos, a mis hermanas, a los niños, a todos los aquí presentes y los que no están también, los bendigo. Y pido, Señor, que tú presidas, que tú te edifiques en este lugar, que tú nos ayudes, Señor, Santo. nos des entendimiento, conocimiento y sabiduría para entender el misterio de tu evangelio, Señor. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. el pueblo dice Amén. amén. Dios los bendiga, hermano. Tomar asiento.
como decía anteriormente, la regeneración es una palabra bíblica. Se menciona poco. Se habla poco de este tema, pero está en la Biblia. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Tito 3:5. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Dios nos hace aquí, nos da el mensaje de que debemos ser regenerados, pero también nos bendice al concedernos la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. La regeneración, mis estimados hermanos, es una nueva creación y transformación de la persona. Aleluya. Repito, la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona para poder entrar en el reino de los cielos. Si no hay una renovación espiritual en nosotros, no podemos entrar al cielo. Aleluya. Vamos a buscar Romanos, el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1. Tiene como título Deberes cristianos. Así que, hermanos, capítulo 12, versículo 1. Os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí estamos en un culto racional. Aleluya. Gloria a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada de cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros, de acuerdo a la medida de nuestra fe. Amén. Amén. Aleluya. No os conforméis a este siglo, sino transformados, dice. Habla de una transformación, de un cambio total, 100%, para lograr poder vivir en su temor y en su santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, hermano, aunque estemos en la iglesia. Sin santidad nadie verá a Dios. Aleluya. Vamos a leer en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro 1, 4. Dice así. Vamos a leer desde 3, hermanos. Del versículo 3. Segunda de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de la maldad, a causa del pecado. Mis hermanos, Dios, el Señor, cuando somos transformados, Él nos da su naturaleza divina. Él nos da de su naturaleza divina. Él nos inyecta esa naturaleza divina para no pecar, para ser santo, para vivir para Él. Aunque estamos en esta tierra pecaminosa, Dios nos separa, Dios nos guarda y Dios nos inyecta su naturaleza para que entonces podamos andar en su temor y en su santidad. ¿Para qué? Para no pecar. Porque el pecado
nos separa de Dios, hermano. Amén. Dios es santo. El Evangelio es santo. Aleluya. Amén. Es santo porque vino del cielo, lo trajo nuestro Señor Jesucristo. Y Él es santo. Y por lo tanto Dios no habita donde hay pecado. ¿Dónde habita Dios? Donde hay temor y santidad. Aleluya. Amén, amén. Eso debe estar muy claro en nosotros. Amén, hermano. Amén o no amén. Amén. Aleluya. Por eso es necesario la regeneración, hermano, para conocer a Dios, para vivir con Él, para disfrutar con Él la grandeza de su amor. La regeneración es necesaria porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadoras e incapaces de obedecer y agradar a Dios. Lo voy a repetir. La regeneración es necesaria porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadoras e incapaces de obedecer y de agradar a Dios. Amén. Jeremías 17:9. ¿Qué dice Jeremías, profeta de Dios? En el capítulo 17, versículo 9. Dice, engañoso es nuestro corazón, perverso nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce, ¿ok? Nuestro corazón, hermano, es muy vacilante. Nuestro corazón es malo debido al pecado. Nuestro corazón es perverso. Solo Dios, solo el Señor lo puede cambiar. Amén, hermano. Amén. El único que puede cambiar, transformar nuestro corazón a través de la regeneración es el Señor. Por eso es que necesitamos del Señor para que Él transforme totalmente, 100% nuestras vidas, para vivir en su temor y para vivir en santidad, Amén. porque el Evangelio es santo y aquí se reúnen los santos de Dios, los que viven para Cristo. Amén, hermano. Aleluya, amén. En la iglesia del Señor se reúnen para alabar y glorificar a Dios los santos del Señor, Amén. los llamados de Dios, los transformados de Dios. Aleluya. Vamos a leer Romanos 8:7. Busquemos Romanos 8:7. ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra? Por cuanto, Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aleluya. Amén. Pero si Cristo está en vosotros y el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿De qué Espíritu está hablando aquí? Del Espíritu Santo de Dios, que a través de Cristo todos y cada uno de nosotros lo podemos recibir, porque es una bendición de Dios para todos los que tomaron la decisión de seguir a Cristo, de seguir al Rey de Reyes, de seguir al Señor, de seguir al Salvador del mundo. Aleluya. Así que, hermanos, deudores somos, el versículo 12, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, haciendo las obras de la carne, que son todas pecaminosas. Porque si vivís conforme a la carne, dice la Escritura, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, hermano. Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, todos necesitamos entender esto a cabalidad. Todos necesitamos ser transformados por el Espíritu de Dios para vivir en su temor Amén. y para vivir en su santidad. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. El pueblo de Dios dice Amén. amén. La regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado. No sirve para nada ser evangélico y vivir pecando, hermano. No pasa absolutamente nada. Por lo tanto, la regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado y se vuelven a Dios Amén. y ponen su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Porque esto no son palabras mías, son palabras del Señor. Amén. Aleluya. Están escritas para que nosotros las leamos y podamos progresar en el conocimiento de Dios. Vivir en su temor y vivir en su santidad. Amén. Aleluya. Voy a repetir esto porque es muy importante. La regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado y se vuelven a Dios y ponen su fe
en Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que usted debe abrazar. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer Mateo 3:2. ¿Quién nos dice Mateo 3:2? Vamos a leer del 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién trajo el reino de los cielos? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eres el Rey del reino de los cielos. Y ese es un lugar muy, pero muy especial. Es el paraíso de Dios. Aleluya. Donde habrá absoluta santidad. En el reino de Dios no existe el pecado. Existe solo la santidad. Y es un lugar reservado para los santos del Señor. ¿Quiénes son los santos del Señor? Los que se han arrepentido y se han convertido al Señor. Allí no habrá más dolor. Allí no habrá más angustia. Allí no habrá más enfermedad. Allí no existirá la muerte. Viviremos por fe en esta tierra y seguiremos viviendo por fe, esperando nuestra redención, porque yo en esta iglesia que estoy por tantos años, no quiero ser una persona más que al final, por mi negligencia, por mi falta de amor a Dios, por mi falta de búsqueda, yo me quede. Yo me quiero ir con el Señor. Amén. ¿Se quiere ir usted con el Señor? Yo quiero llegar a ese lugar. Amén. Yo estoy aquí buscando de Dios para llegar a ese lugar. Amén. Y todos debemos desear llegar a ese lugar. Amén. En su santidad y en su temor. Amén. Aleluya. Porque el Evangelio es para los santos. Y no me diga usted que no se puede ser santo. Dios lo dijo. Ser santo porque yo soy santo. Amén. Es una palabra de Dios. Hay mucha gente que piensa que no se puede ser santo porque vive en una liviandad. No tiene el conocimiento necesario. Por eso dice eso. Somos santos porque Cristo nos limpió con su sangre bendita de nuestra maldad. Nadie que ha venido a Cristo ha venido sin pecado. Todos nacemos en pecado. Pero gracias al Señor, Él nos limpió al morir en la cruz del Calvario. Él pagó el precio y Él nos transformó para que caminemos con Él en esta tierra, para que vivamos con Él hasta que Cristo venga. Amén. Aleluya, para irnos con Él. Amén. Aleluya. Aleluya. De manera que el Evangelio es santo, hermano. Ayúdenos el Señor para entender el misterio del Evangelio, porque el Evangelio es un misterio. Y Él lo va revelando poco a poco. Cuando nos convertimos al Señor, somos unos babies. Pero tenemos que dejar de ser baby. Tenemos que crecer. Tenemos que educarnos en el conocimiento de Dios para agradar a Dios en nuestra carne.
no podemos agradar a Dios. Ese es nuestro espíritu. Y Dios nos ha prometido darnos de su espíritu Amén. para vivir para Él. Amén. O sea que todos tenemos la opción. Todos somos iguales delante del Señor. Y todos tenemos esa oportunidad grandiosa, preciosa, de recibirla de parte del Señor. Por su grande amor y por su grande misericordia. No por nuestros méritos, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por solo la bondad, la misericordia, la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Qué dice Juan 1:12? Primero vamos a leer en Mateo 3:2. Diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, tiene que haber entre nosotros un arrepentimiento genuino, verdadero, de corazón, no de palabra, de corazón. Un compromiso con el Señor de corazón. Vivir para Cristo en esta tierra, mientras Él nos tenga aquí. En Juan 1:12 tenemos otra palabra. Dice así, Juan 1:2. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Qué grande promesa. Más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios lo hace, hermano. Bendito sea el Señor. Pasamos a ser transformados para ser hijos de Dios. Amén. ¿No es grande esto? Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y aquí en el 14 hay algo muy bonito. Vamos a leerlo también. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Yo soy la verdad, dijo Cristo. Amén. La verdad eterna. Aleluya. Yo soy la verdad. No hay otra verdad. La verdad absoluta. Amén. La verdad de los cielos. Aleluya. La regeneración es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia a Cristo. Repito, la regeneración es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia a Cristo. Aleluya. Yo y cada uno de nosotros
debemos someternos a Cristo. Él lo dijo, el que se humilla será ensalzado. Tenemos que humillarnos, hermanos, delante del Señor, porque el que no se humilla, Dios lo mira de lejos. Pero el que se humilla, Dios lo bendice. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a leer 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice así su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si la persona ha tomado una decisión de corazón de arrepentirse, de convertirse, de ser regenerado por Cristo, Dios habla respecto de este asunto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso dice el Señor que nosotros debemos andar en novedad de vida, en una nueva vida, agradando a Dios en todo. Amén, hermano. Amén. Debemos andar en una nueva vida, agradando al Señor en todos, con humildad de corazón. Amén. 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 Voy a repetirlo porque esto es muy importante para mí y para todos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas en el Señor, agradándole a Él, Rey de reyes y Señor de señores, Juez de vivos y Juez de muertos. Poderoso es nuestro Dios. Las cosas viejas pasaron. Debemos desechar, porque entre las cosas viejas hay cosas muy feas que hemos hecho todos. Pero aquí dice el Señor, si venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron. Dios los limpió con su sangre bendita. Amén. Pagó el precio por nosotros. Amén. Para que hoy estemos aquí, alabando, glorificando y dándole la bendición grande al Señor. Amén. Por lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. ¿Usted está agradecido al Señor, hermano? Amén. Dele un aplauso al Señor. El 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, porque antes éramos enemigos de Dios siendo pecadores. Pero Él nos reconcilió con Dios, consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Siendo pecadores, Dios nos amó
y los reconcilió con Él. A través del Rey de Reyes y Señor de Señores. A través de Cristo, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a leer Gálatas 6:15. ¿Quién nos dice Gálatas 6:15? Dice así, hay una parte que se trata de la ley, pero más adelante está lo importante para nosotros. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios hace una obra nueva en cada uno de nosotros, los que seguimos de corazón a Cristo. Aleluya. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Aleluya. Porque todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel. Se refiere al pueblo de Israel. Porque Israel, todos sabemos, es el pueblo escogido de Dios. Amén. Y aunque Israel vive una situación meramente religiosa, Dios va a tratar con ellos a su tiempo. Amén. Para mostrarles su verdad. Amén. Porque el pueblo de Israel también será salvo. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a leer ahora Juan 3:9. El libro de San Juan, tres nueve. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo era un hombre educado. Nicodemo era un doctor de la ley, un profesor universitario. Sin embargo, no entendía nada, porque él razonaba humanamente, buscando una respuesta intelectual. Pero resulta que la respuesta es espiritual, porque Dios es espíritu y Dios Todopoderoso hace todo a través de su espíritu. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis,
¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Aleluya. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea No se pierda. no se pierda, Tenga vida eterna. Amén. mas tenga vida eterna. Repito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo el amor de Dios. Démosle un aplauso a Dios. Está hablando claramente que el que no tiene a Cristo se va a perder, hermano. Amén. Lamentablemente. Todo aquel que no tiene a Cristo se va a perder en las tinieblas de afuera. Amén. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermanos, aferrémonos a seguir enamorados de Cristo, buscándole, llamándole, orando, que Él venga a nuestras vidas. Amén. Él nos toque, Él nos transforme. Aleluya. Él los regenere para ser agradables a Dios. ¿Para qué, hermano? Para ser agradables a Dios, hermano. Amén. Y cuando somos agradables a Dios, Él se manifiesta. Amén. Él nos toca. Él nos bendice. Él nos da su unción. Él nos da de su presencia. Él nos sana. Amén. Él nos liberta. Bendito sea el Señor, porque Él es bueno. Porque Dios es bueno. Amén. Y Él no quiere que nadie de los que estamos aquí No perdamos. se pierda, Aleluya. sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén, hermano. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento para vivir para Él. Si bien estamos en el mundo, tenemos que trabajar, tenemos que vivir en el mundo, pero nosotros somos del Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Somos del Señor. Amén. Pertenecemos a la grey de Dios. Pertenecemos al reino de los cielos. Pertenecemos a la salvación eterna. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Para que todo aquel que en Él cree No se pierda. no se pierda, Más tengamos mas tenga vida eterna. vida eterna. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que quiere el Señor. Transformarlo para ser una nueva criatura. Agradable a Dios. Amén. Ay, Kamai Sanama. Y aquí hay algo grande. Y que muchos no comparten. No, dice, yo soy pecador. Los que de veras han nacido de nuevo no practican el pecado. Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan.
Primera de Juan 3:9, hermanos. Busquen su Biblia, Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén, hermano. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, ha tenido un encuentro con Dios, viviendo en su temor y santidad, y Dios le ha bendecido con su Santo Espíritu. Tiene la simiente de Dios. Aleluya. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ve usted? Amén. No puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Vamos a verlo completo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos A vosotros. a los otros. Amén. Dios es amor, hermano, ¿verdad? Amén. Y Dios manda que nos amemos los unos a los otros como cristianos. Amén. Un amor sincero, un amor de verdad. Amado los unos a los otros, porque Dios es amor. Y donde hay amor, está Dios, está el Señor. Repito, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Muchos dicen es imposible, yo soy pecador. Yo soy pecador y yo no puedo dejar de pecar, siendo evangélico. Qué sé yo, mintiendo, engañando, hablando barbaridades, viviendo una vida pecaminosa, siendo evangélico. ¿Por qué hace eso? Porque no ha nacido de nuevo. Y si está escrito aquí, que es la palabra del Señor, es un mandato para mí Amén. y para cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Que tengamos el temor de Dios y que vivamos en su santidad y en su temor Amén. para no pecar. Todo esto es posible con el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios es nuestro consejero. Hermanos, debemos tener una experiencia con el Espíritu de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Debemos tener una experiencia personal con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos corrige y nos enseña y nos amonesta para que no hagamos maldad. Aleluya. Amén. Porque Dios es bueno y Dios nos ama Amén. de una manera inimaginable. El amor de Dios es más grande que todo. Amén. Nos ama. Dios le ama a usted, hermano. Siéntase amado de Dios, porque Dios le ama y Dios no quiere que usted se pierda. Amén. Dios no quiere que yo me pierda, Amén. sino que debo progresar, debo crecer. Decía anteriormente que cuando nos convertimos al Señor somos baby,
pero después nosotros debemos crecer, Amén. debemos desarrollar una vida de acuerdo a la palabra de Dios para vivir en comunión con Dios. Y si vivimos en comunión con Dios por el Espíritu Santo, somos más que victoriosos. Amén. Somos más que cualquiera que no conoce a Dios. Porque Dios coloca también una señal en nosotros, que somos hijos de Dios. Amén, hermano. Amén. Dios los bendiga. Amén. Aleluya. La regeneración es una palabra bíblica. Es un tema estrictamente espiritual. Lo hace el Señor en el Espíritu. ¿Quién lo hace? El Señor en el Espíritu. Alma y cuerpo del creyente. Nos renueva por completo, pues se tiene una relación personal con el Señor a través de su Santo Espíritu, promesa de Dios. Aleluya. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios. Aleluya. Y en este proceso Dios imparte en el corazón del creyente, porque lo hace el Señor, la vida eterna de Dios. O sea que estando en esta tierra, ya tenemos la vida eterna de Dios. Amén. Si vivimos en su temor y en su santidad. Amén. Aleluya. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro. ¿Quién nos dice segunda de Pedro 1:4? Creo que la habíamos leído antes. Sí, sí. Pero no está de más volverlo a leer para que memoricemos. Hagamos memoria. Por medio de la cual nos ha dado preciosa y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. ¿Qué es lo que hay afuera? Corrupción, maldad, pecado. Aleluya. La vida eterna ya la tenemos, hermano, Amén. porque es una promesa del Señor para los que le creen en Él. Los que de veras han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado, porque el pecado es una esclavitud. El pecado está relacionado con Satanás. Y por lo tanto la persona es esclavo de Satanás para hacer lo malo. Los que de veras han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado. Juan 8:36. Busquemos el libro de San Juan 8:36. ¿Qué nos dice el Señor? Dice así. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Decíamos
que todo aquel que no conoce a Cristo es presa de Satanás. Satanás gobierna su vida, gobierna su cuerpo. Pero Cristo vino a libertar a los que creen en Él. Amén. Por lo tanto, somos libres. Amén. Gloria a Dios, Amén. porque creemos en Cristo. Amén. Démosle un aplauso al Señor grande. Se lo merece. Así que se dijo, libertares, seréis verdaderamente libres. Amén. Los que de veras han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado y reciben el deseo y las disposiciones espirituales para obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo. Aleluya. Llevan una vida recta, aman a los demás creyentes, evitan la vida de pecado y no aman al mundo. El mundo es una prisión de Satanás. Millones y millones de personas son prisioneros de Satanás. Así que gracias a Dios, quien nos libertó, nos trajo a su camino, nos trajo a su verdad y somos libres, Amén. libres Amén. por Cristo el Señor. Debemos amarnos, hermanos, los unos a los otros. Donde hay amor, está Dios. Amén. Aleluya. Una de las manifestaciones nuestras debe ser el amor al prójimo. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y al prójimo como a ti mismo. Amén. Por lo tanto, amémonos, hermanos, para que Dios nos bendiga, Amén. para que Dios nos prospere, para que Dios haga un aposento en nosotros. Aleluya. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Aleluya. Amén. O sea, Dios nos perdonará Amén. si amamos de verdad. Amén. Los que nacen de Dios no practican el pecado. Y eso se logra solo mediante la gracia de Cristo que da a los creyentes. Y la dependencia del Espíritu Santo. O sea, necesitamos a Cristo en nuestras vidas y necesitamos al Consolador, al Espíritu de verdad, Amén. que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén, hermano. Amén. Así como se puede nacer del Espíritu al recibir la vida de Dios, también se puede extinguir, dice. También se puede extinguir si siendo cristianos nos apartamos del Señor. Se extingue todo lo que hemos recibido. Con las malas elecciones que nosotros hacemos en nuestra vida. Por eso necesitamos la consejería siempre del Espíritu Santo, para no apartarlo del Señor. Al contrario, debemos estar cada día más cerca del Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Hasta aquí el mensaje del Señor. Amén. Palabra de Dios. Amén. En
Bendito sea el Señor. Es lo que Dios me ha dado para ustedes en este día. Aleluya. Pongámonos de pie. Voy a orar para despedirnos. El coro que pasa adelante. Aleluya. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, yo te doy gracias por esta palabra que primero es para mi vida, Señor, Amén. pero también para mis hermanos. Padre, edifícanos, danos un crecimiento espiritual a cada uno de nosotros. Danos una experiencia nueva contigo, Señor. Afírmalo, Señor, porque vivimos tiempos tremendos. Tiempos difíciles, Señor, en el mundo entero. Cuídanos, guárdanos y protégenos. Te damos gracias por la vida que nos regala y el poder estar en tu templo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas y pido tu protección divina para ellos al salir de este lugar. Amén, Señor. Líbranos de toda tempestad, de todo accidente, de toda obra perversa. Protégenos, Señor. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano.